Historia del ejercicio físico y el deporte. Edad Media. Renacimiento. Renacimiento es el periodo correspondiente a la Baja Edad Media, S. 1315, correspondiente a un movimiento social, cultural y científico que se originó en la ciudad de Florencia, Italia, y extendiéndose después por toda Europa occidental. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, un movimiento filosófico y cultural que priorizó el hombre como centro del universo. En el Renacimiento se vuelve a dar al ejercicio físico la importancia que tenía en la época griega, como medio terapéutico y educativo. Con la explosión del humanismo, cambió la concepción del ser humano, que se convirtió en el centro de atención y cultivo de los valores individuales. En esta época el ejercicio físico era muy importante, pero con finalidades diferentes, según su objetivo. Para unos era básico para prepararse físicamente en caso de surgir una guerra, sobre todo en defensa de la religión, y b. como un medio educativo para mantener la salud del cuerpo, sobre todo a través de medios simples, como actividades al aire libre, la práctica de ejercicios, y el desarrollo de hábitos saludables. Guarino Guarini de Verona creó escuelas pensión donde podía acudir cualquier niño sin importar su clase o condición social. Preocupado por conocer cómo influyen las actividades físicas en el organismo, sus obras están relacionadas con la medicina. Su acierto está en haber logrado combinar una ordenada distribución académica con un cálido ambiente de familia, de solidaridad y colaboración. Pier Paolo Bergerio, obispo de Modru y de Koper, pasado al protestantismo, fue profesor de lógica en las universidades de Padua y Florencia y ejerció como tutor del príncipe de Carrara. Consideraba al ejercicio físico como un medio de cultivar la técnica militar que debía darse en las escuelas, en su obra De Ingenius Moribus. En Roma crea el Gymnasium, en el que aplica un plan de estudios general en el que además emplea actividades físicas. Limitaba el objetivo de la educación corporal a la atención de las necesidades militares, según el modelo espartano, y para posibilitar esta eficiencia militar ejercitaba a sus alumnos en el pentatlón griego, la natación, la equitación y el manejo de las armas de la época. Vittorino Rambaldoni da Feltre perfeccionó el método de Bergerio combinando la carrera, el salto y la gimnasia con la natación, la esgrima, la equitación y los juegos de pelota. Su programa recogía la realización de 2 horas diarias de ejercicio físico, una antes de comer y la otra antes de la cena. Con la actividad física los alumnos deberían combatir las actitudes de abandono y falta de sociabilidad, para entrenar el carácter, desarrollar los hábitos sociales y la autodisciplina. El factor fundamental de su sistema educativo es el conseguir que todas las actividades posibiliten la expresión de la personalidad y contribuyan a su desarrollo integral entre cuerpo, la mente y el espíritu. Con el mecenazgo de la familia Gonzaga, funda la Casa Giocosa, Casa Alegre, en la que todo se enseñaba a través del juego. En su fachada figuraba el lema: «Venid, niños, aquí se instruye, no se atormenta». Aeneas Silvius, humanista italiano que en 1459 se convirtió en el Papa Pío II, había sido secretario del emperador Federico III y todo su papado estuvo marcado por la idea de liberar toda Europa de la dominación otomana. Escribió un tratado sobre la necesidad de enseñar a los niños a utilizar el arco, la honda, la lanza, a montar a caballo y a nadar, titulado De Liberorum Educatione, que dedicó a Ladislaz, rey de Bohemia-Hungría. En ese tratado exponía que los niños debían aprender esas habilidades para estar en condiciones de poder defender el mundo occidental de una posible invasión otomana. Maffeo Veggio nació en Lodi, Lombardía, y fue canónigo de San Pedro en Roma y desempeñó el puesto de secretario particular del Papa. Entre sus obras destaca La educación de los niños y las buenas costumbres. Recomienda el ejercicio físico antes del nacimiento, gimnasia preparto, dando a las madres normas físico-higiénicas para conseguir una constitución robusta de sus hijos. Afirmaba que los ejercicios físicos proporcionarán descanso, serenidad y cordura al espíritu. De ninguna otra forma puede garantizarse mejor un armónico desarrollo del cuerpo que con la gimnasia. En su obra alude a la gran importancia que tiene el desarrollo de la creatividad en el alumnado, aspecto que el profesor debía incluir en las tareas escolares que propusiera. León Battista Alberti, su ideal educativo se resume en el ser verdaderamente hombre, pero para llegar a ello tiene que desarrollar su cuerpo y su espíritu, tal como su naturaleza humana demanda. La educación integral del hombre se constituye a partir del desarrollo corporal, la instrucción literaria y cultural y la formación moral. Habla del tiempo como un concepto físico, del que el ser humano se apropia y lo hace suyo gracias a un correcto aprendizaje y desarrollo motor en las primeras edades. Jacobo Sadoleto
fue obispo de Carpengras y en 1513 cardenal, encargándole el Papa Pablo III diversas misiones diplomáticas. Su tratado pedagógico de Liberis Recte Instituendis concibe la educación como una habilidad para dirigir el carácter y cultivar la inteligencia de los niños. La formación se contempla desde tres aspectos: el fundamental, el instructivo o cultural y el moral. Dentro del fundamental, los ejercicios corporales se integran en lo que llama currículum instrumental del alumno, como uno de los pilares sobre los que se asienta la educación integral. En su proyecto docente establece como actividades físicas fundamentales el ejercicio espontáneo, natural y vigoroso en las primeras edades, para pasar más adelante al juego de pelota, la carrera, la equitación y el lanzamiento de jabalina. Baltasar de Castiglione, conde y embajador en la corte de Carlos V, que al caer en desgracia en Roma en 1527, se le nombró obispo de Ávila, ofreció un modelo educativo para las clases dominantes en su obra El cortesano. El cortesano debía estar en primer lugar preparado físicamente, para lo que debía seguir un entrenamiento completo en el manejo de las armas y en la ejercitación físico, natación, caza, carreras, saltos, danzas y juegos de pelota, hasta llegar a ser un hombre ligero y rápido, superior a los demás, pero sin vanidad por sus habilidades. Afirmaba que los ejercicios han de hacerse con gracia, que es la sal que se ha de echar sobre todas las cosas para que tengan gusto y sean estimadas. Jean Codet, sacerdote católico inglés y pionero de la educación en su país, fue deán de la Catedral de San Pablo de Londres, y con dinero heredado de sus padres fundó en 1510 la St. Paul's School, en colaboración y siguiendo los dictados de su amigo Erasmo de Róterdam, poniendo como director de la misma al humanista Guillermo Lilly. Sus interpretaciones y comentarios de la Biblia prepararon el camino de la Reforma. Es el primer autor que introduce en Inglaterra el término de educación física. Tomás Moro, canciller de la corte de Enrique VIII, fue decapitado por no aprobar el divorcio del rey con la reina Catalina de Aragón y la separación de la Iglesia católica, por lo que fue nombrado santo. En su obra De Optimo Rei publica Statu de Nova Insula Utopia, 1518, destacó los valores de una completa educación integral del ciudadano de esa república perfecta y utópica. Utilizó como medios básicos los juegos infantiles y el canto. A partir de los 10 años, debían iniciarse en un sistemático proceso de entrenamiento físico, para lograr el fortalecimiento de sus cualidades motrices y un alto nivel de salud corporal para el resto de su vida, carreras, equitación y el manejo de las armas. A partir de los 20 años debían dedicarse a su trabajo en el campo. La agricultura era el único oficio común a todos los ciudadanos y nadie estaba exento de ese trabajo, y a formarse en las costumbres y tradiciones de su pueblo para poder llegar a ser útiles a la comunidad desde los puestos de mando, cuando sus facultades declinen y no puedan realizar trabajos agrícolas. Para los adultos el placer del cuerpo se debía dividir en dos categorías: la primera de su restauración, comida y bebida, y de la eliminación de sustancias de desecho, y la segunda del placer corporal, que se instalará en el logro de un equilibrio mente-cuerpo, cuya mejor expresión sería la salud corporal. François Rabelais, franciscano francés que posteriormente se hizo médico, escribió una obra satírica llamada Gargantúa y Pantagruel, en la que el príncipe Gargantúa realiza toda clase de ejercicios físicos conocidos en su época, como saltar, correr, pasar obstáculos, nadar, arrojar piedras, lanzar jabalinas, etc. Consideraba que el ejercicio físico favorecía y completaba la educación del ser humano completo. Michel de Montaigne, filósofo, moralista y literato francés, que consideraba el desarrollo equilibrado del físico y del intelecto del hombre mediante el endurecimiento orgánico para resistir el dolor, como base del vigor y la salud del alma. En su obra Essays, habla de un hermanamiento entre el cuerpo y el espíritu, para que se produzca una elevación del individuo. Su programa de actividades comprendía correr, saltar, cabalgar, bailes y música. Raimundo Lulio, pensador mallorquín Raimundo, que en sus obras Blanquerna y Libro de la Orden de Caballería, estableció las bases de lo que hoy podríamos definir como una educación física infantil, basada en la libre satisfacción de las ansias de juego y de movimiento físico, siempre acorde con los sabios dictados de la naturaleza, y completados con la alimentación y el abrigo. La educación del niño, al que posteriormente se deseaba investir caballero, la dividía en 3 fases. Hasta los 7 años vivía en el seno familiar, y su madre era la encargada de enseñarle sentimientos de obediencia a los superiores y defensa a los más débiles, con ejercicios físicos adecuados a la edad. A partir de los 7 años deja el hogar y reside en el castillo, ayudando al caballero y aprendiendo sus actividades: caza, cetrería, ajedrez, torneos, etc. A los 17 se convertía en escudero, como parte del séquito de caballero tutor, y a los 20 se convertía en caballero.
Afirmaba que la resistencia física, que se logra con la práctica del ejercicio físico corporal, no es propiedad exclusiva del cuerpo, sino que tiene una repercusión en el hombre entero y ayuda a engendrar la fortaleza. Juan Luis Vives, pedagogo valenciano, cuyo objetivo era vivificar el cuerpo para evitar con ello su embrutecimiento. En sus obras De Disciplinis 1531 y De Ratione Studii Puerilis 1523, defendió la inclusión de las actividades físicas en el programa educativo para preparar al individuo para las exigencias de la vida, colaborar en la formación de su personalidad, endurecerle corporalmente y canalizar su violencia. Tras los primeros tratados sobre el empleo de las armas blancas en la Baja Edad Media, en los manuales de combate de la escuela alemana, Fechbuch, al dejar de ser el empleo de las armas blancas, una actividad básica para su empleo en las guerras. Con la aparición de las armas de fuego, la reglamentación de la esgrima como actividad recreativa surgió en España durante el siglo XV, con los primeros tratados sobre la práctica técnica, con obras como La verdadera esgrima 1472 de J. Pons y El manejo de las armas de combate 1473, de P. de la Torre, pasando posteriormente a reglamentarse en Italia y en Francia. El juego del cibetino era un juego popular que requería habilidad y reflejos para esquivar y parar. El objetivo del juego era pegar un bofetón con la palma de la mano hacia el contrario, que a su vez debía pararla. Los jugadores tenían que mantenerse a cierta distancia entre sí, aunque el pie derecho de un participante tenía que tocar el izquierdo del contrario. En el Renacimiento surgieron los primeros maestros de danza en Inglaterra, puesto que para la religión católica se trataba de una actividad pecaminosa y prohibida. Domenico da Piacenza, un maestro de danza autor del primer tratado sobre este arte, De arte saltandi et choreas ducendi. Guglielmo Hebreo da Pesaro, 1420 a 1484, fue discípulo del anterior y difundió el nuevo arte de la danza cortesana por todas las cortes europeas por su obra, De pratica seu arte tripudii vulgare opusculum, 1463. Era judío pero se convirtió al catolicismo en 1460, cambiando su nombre por el de Giovanni Ambrosio, aunque ha pasado a la historia con el nombre que firmó sus obras. Desde la Alta Edad Media personas del pueblo comenzaron en Italia a organizar representaciones públicas de pueblo en sus fiestas, o en celebraciones de la alta sociedad, realizando actividades de acrobacia, equilibrismo o malabarismos. Las carreras de caballos aparecen desde la antigüedad, pero en la Edad Media ya eran una actividad organizada en 1074 en Inglaterra y en 1370 en Francia. En 1465 el Papa Pablo II organizó carreras de caballos bereberes a lo largo de la Vía del Corso, hasta llegar a la actual Piazza Venecia, donde se encontraba su sede, el Palacio de Venecia. En Inglaterra las primeras carreras de caballos se celebraron en Epsom Downs, durante el reinado de Ricardo Corazón de León, 1157 a 1199, quien ofreció dinero al ganador. En el reinado de Enrique VIII se construyó en 1511 en Chester, el primer hipódromo inglés, con carreras en las que también había premios económicos para el ganador, que se entregaban en un bolso de seda o cuero pers que se colgaba en la meta. De donde viene la actual frase de «con una bolsa de». El palio es la carrera de caballos actual más antigua del mundo. Su origen se remonta a 1260, para celebrar el fin del asedio florentino a Siena después de la batalla de Montaperti, como parte del conflicto entre los güelfos y gibelinos, aunque solo se tiene constancia escrita desde 1656. Es una carrera de caballos sin montura, que se desarrolla en la céntrica piazza del campo de Siena y participan los caballos que representan a los 17 contradas o barrios de Siena. Se celebra en 2 ocasiones al año, el 2 de julio que se disputa el Palio di Provenzano en honor a la Virgen de Provenzano y el 16 de agosto el Palio della Assunta en honor de la Asunción de la Virgen. El vencedor es el caballo con o sin jinete, que haya dado primero las 3 vueltas a la plaza en el sentido horario y se lleva para su barrio hasta el año siguiente, el palio, un estandarte rectangular de seda, que lleva una virgen pintada. En la Edad Media los testimonios sobre la práctica de correr toros en fiestas ya eran numerosos en la península ibérica. En las 7 partidas del rey Alfonso X de Castilla, se prohibió lidiar toros por dinero a los matatoros y en 1215, según las pautas marcadas en el Cuarto Concilio de Letrán, se prohibió la asistencia y participación del clero a eventos taurinos. No obstante, en las Cantigas de Santa María 1280, se representa una corrida de toros nupcial. La nobleza solía incluir en sus celebraciones, corridas de toros que se realizaban en las ciudades con el fin de hacer ostentación de su posición. La soule era un juego consistente en llevar un objeto y una bola de madera, una pelota de tela,
o una vejiga de cerdo rellena de paja, de un punto a otro determinado a varios kilómetros, a través de prados, bosques y hasta el interior de las villas, y estaba permitido todo, empujones, golpes, etc. Su origen se sitúa en las regiones francesas de Normandía y Picardía, encontrando su referencia escrita más antigua en una ordenanza del rey Carlos V de Francia de 1365, que precisaba por su violencia, que no puede figurar entre los juegos que sirven el ejercicio del cuerpo. En 1440, una prohibición del obispo de Tréguier amenazaba a los jugadores con la excomunión y 100 sueldos de multa. Este juego es considerado el origen del actual fútbol y rugby. El calcio es un juego de pelota florentino que probablemente derive del arpastum romano y que se diferencia de la soule, en que el juego italiano era bastante más técnico y en todo momento las brutalidades estaban sancionadas. Cada equipo está formado por 27 jugadores divididos en 3 líneas de juego. Solamente le estaba permitido jugar a los soldados honorables, nobles, príncipes e incluso papas. Las reglas oficiales del calcio fueron publicadas por primera vez en 1580 por el conde florentino Giovanni de Bardi. Se disputa entre los equipos de las 4 zonas de Florencia: Santa Croce y azules, Santa María Novella, rojos, Santo Espíritu, blancos, San Giovanni, verdes. Hoy en día se sigue jugando en la plaza de Santa Cruce de Florencia, el día de San Juan, 24 de junio. El Bucintoro era la galera oficial del Dux de la República de Venecia, una embarcación que una vez al año, el día de la Ascensión, presidía la celebración de la fiesta de la Sensa, que conmemoraba la unión de Venecia con el mar. En esta fiesta, el Dux arrojaba su anillo al Adriático como prueba de sus esponsales con el mar. Se utilizaba para recibir a las embajadas. El nombre proviene del veneciano bucino de oro, barca de oro, nombre de una hipotética criatura mitológica similar al centauro, pero con cuerpo de bovino. El último fue destruido por Napoleón Bonaparte en 1798 para quedarse con el oro, aunque quedan algunas piezas de la nave. Palio dei Cocchi era una carrera de carros al estilo romano, que se desarrollaba desde 1563 hasta 1858, en la plaza de Santa María Novella, Florencia. Fue creada por Cosimo I de Medici, Gran Duque de Toscana. Los carros o cocchi debían correr alrededor de 2 estructuras piramidales de madera que en 1608 se reemplazaron por 2 obeliscos de mármol, sostenidos por 4 tortugas de bronce, que aún se conservan en esa plaza. Se solía disputar el 23 de junio, en la víspera de San Juan Bautista, un día antes del calcio. El Gioco del Ponte se desarrolla en Pisa y se divide en 2 momentos distintos: la procesión a lo largo del río Arno, con una especie de desfile militar, y la batalla en el Ponte di Mezzo, entre los 12 equipos de los barrios de Pisa. Los orígenes del juego se remontan a un juego local, más escudo, como un simulacro de batalla del siglo XI al XIII, que se jugaba en la antigua Plaza de los Ancianos, hoy de los Caballeros, Pisa. La primera edición conocida de este juego data del 22 de febrero de 1568 y se sigue celebrando cada último sábado de junio.